¿Por qué la importancia de la Declaración de la Independencia y la diferencia con lo que ocurría un 25 de mayo? Las fechas son importantes y la pregunta es digna de una tesis, porque justamente Argentina hoy, la nación argentina, tiene dos fechas, lo cual es una característica, ¿no? Otros países recuerdan solamente una. Y en cuanto a la importancia, ustedes saben que, bueno, hoy recordando el 9 de julio también, Sermón de la Constitución, inauguración de la estatua de Fray Mamerto Esquiú, es un evento importante porque Esquiú en el sermón plantea una diferencia cuando dice no dejarnos encandilar con el sol de mayo y valorar la importancia que tiene el 9 de julio. De hecho, él dice textualmente, me postro ante los padres de la independencia. Las diferencias, digamos, las inmediatas, las que uno puede plantear, la Revolución de Mayo es un evento netamente porteño que luego va a tener una trascendencia más allá de las fronteras de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, primero se produce el evento de mayo de 1810 y luego se solicita a las ciudades que envíen sus diputados para adherir. Y los que no adherían, se inicia también en ese tiempo, en ese proceso, la guerra, por la guerra imponer esa decisión. A diferencia del 9 de julio, que va a ser un proceso organizado. De hecho, desde 1815 se inicia unas instancias para elegir los diputados. Catamarca va a recibir a mediados del año 1815 la invitación a elegir diputados para que se reúnan en el Congreso que va a empezar en marzo de 1816 en Tucumán. Es decir, en primera instancia, un evento que es muy local, como va a ser Buenos Aires con 1810, y luego la organización de un Congreso que tenía por objetivo y continuar con eso que se había iniciado en 1810, que era buscar primero declarar la independencia, luego una constitución que determinaría también la forma de gobierno. Es decir, desde 1810 no se va a cumplir hasta 1816 la Declaración de la Independencia, y el Congreso de Tucumán no declara y, digamos, no sanciona inmediatamente una constitución. Lo va a hacer recién en 1819, ya estando en Buenos Aires el Congreso, y esa constitución va a fracasar. Es decir, en cuanto a la representatividad, la primera diferencia sería esa, ¿no? Uh-huh. Lo que nace en una ciudad y se impone, y lo que luego nace ya con la decisión de elegir diputados, que en muchos de los casos iban con mandatos claros. Pensemos que ese proceso que se inicia en 1810, que buscaba la independencia, la organización, no se va a cumplir, y de hecho tampoco se termina de cumplir en 1816, y por eso recién la sanción de la Constitución en 1853 y 1880 la capitalización de Buenos Aires, buscando ya una organización que podemos decir parecida a la que hoy vivimos. Claro, ¿y qué rol tuvo Catamarca en esa declaración de la independencia? Tuvo un papel muy interesante, porque ustedes saben que los diputados por Catamarca, Manuel Antonio Acevedo, José Eusebio Colombres, bueno, características comunes, ambos sacerdotes, ninguno era catamarqueño, pero los dos ya llevaban mucho tiempo en jurisdicción catamarqueña como párrocos. Acevedo era párroco en Belén, Colombres era párroco en Piedra Blanca. Colombres era primo hermano de Bernabé Arauz, que era el hombre fuerte de la política tucumana y regional, podríamos decir, en ese momento. Y Manuel Antonio Acevedo es un actor político clave. Pocas veces se hace referencia al rol político de Acevedo. Pensemos que era amigo de Belgrano, era amigo de Güemes, y Acevedo militaba en el bando de los Mota Botello, ¿no? Volvemos a algunos temas tratados, ¿no? El bando de los Mota Botello, y esa posición le va a permitir ser un candidato a diputado, ¿no? Y va a ser electo diputado. De hecho, en el Cabildo, quien lo mociona a Acevedo como diputado por Catamarca va a ser Félix Plá, que era concuñado de Mota Botello. Es decir, había un vínculo estrecho. Aparte, él muy amigo de Feliciano de la Mota Botello, Feliciano de la Mota Botello muy amigo de Belgrano. Entonces, el papel que tiene Acevedo es fundamental. Y a su vez, Acevedo era amigo de Martín Miguel de Güemes. Ustedes saben que hay una carta
que yo la consulté hace poco, la carta tiene la antigüedad que corresponde, pero Acevedo en una carta le dice a Güemes: usted sabe, general, usted sabe, amigo, que me han elegido diputado los catamarqueños, pero si usted quiere, yo renuncio a esa diputación y soy diputado por Salta, ¿no? Para que veamos también las cuestiones políticas y todos los intereses que se movían en ese momento. Y a Acevedo le va a tocar cumplir un rol fundamental en el Congreso. Ustedes saben que cuando se inaugura, el 24 de marzo, él pronuncia el sermón en la misa de apertura del Congreso. No ha quedado registro de lo que dijo, pero sí hay recuerdo de que su palabra fue contundente y estuvo de acuerdo a ese momento que se estaba viviendo. Y otro papel muy importante le tocó jugar el 12 de julio, es decir, poquitos días después de la independencia, cuando en una sesión ordinaria del Congreso va a presentar el proyecto que Manuel Belgrano había presentado unos días antes en sesión secreta el 6 de julio, referido al proyecto de monarquía incaica, porque el Congreso buscaba una forma de gobierno. ¿Cuál fue la forma de gobierno que se trató en esos días de julio y que luego se trató menos y luego ya no se trató más? Fue el de la monarquía incaica, proyecto presentado por Manuel Belgrano y que contaba con el aval, por ejemplo, de San Martín y de Güemes. Es decir, a Acevedo le tocó un papel fundamental que luego ese proyecto no avanzó, podemos decir que fracasó, porque sería un tema largo de explicarlo, pero miren, yo siempre les digo a los chicos en la facultad, en ese momento una forma de gobierno posible era la monarquía, cuando uno pensaría que sería de lo que se renegaría, ¿no? Por eso es importante entenderlo el contexto para poder comprender los comportamientos y los proyectos. La idea de una monarquía existió permanentemente en este tiempo, solo que esta idea de Belgrano, sobre todo con respecto a que un inca sea el rey y que la capital sea en el Cusco, determinó la reacción de diputados, por ejemplo, los porteños, que fueron los primeros que se oponen, y también algún rol que va a jugar Fray Justo Santa María de Oro, diputado por San Juan, y va a determinar que ese proyecto no avance. Pero ese rol de Acevedo lo considero clave en ese momento, porque era una de las obligaciones que tenía el Congreso, digamos, de los objetivos, de sancionar una constitución y una forma de gobierno. Marcelo, ¿cómo andás? Buen día. Te escuchaba atentamente y hablando de oposiciones. Me calculo que en 1816 no todo el mundo estaba de acuerdo con la independencia. ¿Quiénes son aquellos que se oponían? ¿Qué argumentaban? ¿Y por qué de alguna manera la historia los borró del relato oficial? Mira, en primera instancia había una decisión generalizada de ir hacia la declaración de la independencia, ¿no? Distinto puede haber sido ya el proceso de 1810, cuando había una ruptura. Aquí lo que se necesitaba era declarar la independencia. El Congreso, mire, pensemos que el Congreso de Tucumán, reunido en Tucumán, sesiona bajo presión. Había una obligación, había una necesidad de sancionar, y sobre todo San Martín necesitaba esa independencia, porque si no la guerra continuaba siendo entre hermanos, digamos, ¿no? Porque había que marcar una diferencia para poder avanzar en ese sentido. En general, los grupos estaban en sintonía hacia la declaración de la independencia. De hecho, de marzo hasta julio, las discusiones iban en preparativos hasta que llegó el día, pero ese día, digamos, se suman las voluntades y luego van a empezar las diferencias, sobre todo con respecto a la forma de gobierno. Y otro punto principal era el lugar de sesión, ¿no? Si había algún grupo que no se terminaba de cerrar las cosas, fue el porteño, y de hecho pensemos, y no es un dato menor, que apenas termina el año 1816, el Congreso pasa a sesionar en Buenos Aires. Ya cuando arranca el año 17, el Congreso sesiona en Buenos Aires, y este Congreso va a tener vigencia hasta el año 1820, donde se inicia otro proceso significativo, sobre todo también para Catamarca, porque se inicia el proceso de autonomías provinciales. El Congreso reunido en Buenos Aires va a caer, va a desaparecer, y a partir de ahí se inicia ese proceso. Pero siempre lo relacionamos al Congreso solamente con Tucumán y solamente con el año 16. Pero ese mismo Congreso fue el que sanciona, por ejemplo, esta Constitución que les mencionaba del 19,
que no contó con el apoyo de las provincias, que fue un fracaso en realidad, y por eso se continuó en esa línea de buscar la organización. Correcto. Un minutito final con el tema de, los conceptos de la independencia de 1816 y la actualidad. ¿Cuántos quedan en pie de lo que se pensó en ese momento y cómo estamos en la actualidad? Sí, siempre los contextos son diferentes, ¿no? La no dependencia de potencias extranjeras, que es un concepto que se agrega luego a la documentación vinculada con la Declaración de la Independencia, es también un tema. A veces me cuesta mucho relacionar con el presente porque son contextos totalmente distintos, pero cuando se busca cortar el vínculo con toda potencia extranjera, es siempre un tema para resolver, pero luego esa relación, los vínculos, sobre todo los comerciales, continuaron existiendo, y por eso son temas complejos para poder comprenderlos en cada uno de los contextos. Miren, en ese momento con aquella carta famosa de San Martín a Tomás Godoy Cruz, y que Tomás Godoy Cruz le dice: esto no es soplar y hacer botellas, porque San Martín le dice cuándo van a declarar la independencia. Ese era en ese momento el punto central. Había que dar ese paso y luego avanzar. Y miren cuánto costó aplicar los ideales del 16, incluso algunos de 1810, que todavía en 1853 no se lograba esa organización definitiva, ¿no? Porque tampoco fue en el 53, sino sí continuaron batallas. De hecho, lo que plantea Skjuns en el sermón: basta de sangre derramada, de hermanos y de palabras que no sirvieron para nada, busca reflejar ese tiempo de guerra, ¿no? Porque justamente el 10 y el 16 son inicios también de un proceso bélico complejo, procesos unitarios federales, pero rescatemos la importancia que tenía en ese momento declarar la independencia, sobre todo pensando en la campaña de San Martín y otros puntos que estaban vinculados con esa realidad histórica del momento. Un lujo haberte escuchado, Marcelo. Nos quedaríamos un rato largo, pero bueno, tenemos las noticias en un ratito y muchas cosas todavía para seguir desarrollando el programa, así que gracias, muchas gracias. Y te decimos que te leemos, así como dicen ahora, claro. Te leemos siempre. Por favor, un gusto, y gracias por permitirme compartir lo que trabajamos en nuestra universidad, que es mi lugar de trabajo, y esta es una forma también de exteriorizar y de divulgar lo que hacemos.